En el caso de la experiencia de Durango, donde estamos teniendo este taller a instancias de la propia comisión y que ha habido una respuesta, creo yo, positiva, ¿cuál es lo que has encontrado hasta este momento en este taller que ya va avanzado? Sí, mira, lo que encontramos es confirmar lo que te decía de la nobleza del gremio, de su vocación social, y justo hoy cuando convivíamos en un receso con varias bibliotecarias, pues comentaban cómo ellas son una especie de antena social de la problemática de su contexto, de su comunidad, ¿sí? Y aunque ellas se dedican a prestar libros, en esencia, ahí les van a platicar los problemas de violencia intrafamiliar, de disfunción familiar, de falta de oportunidades, de falta de empleo, de falta de opciones para la continuidad de los estudios de los hijos. Es decir, confirmamos que realmente la vocación del proyecto está bien enfocada y también encontramos una avidez, y a veces eso se observa más en bibliotecarios que vienen del interior del estado, una avidez de cómo aplicar este derecho aquí, allá y acullá, ¿no? Entonces se vuelve una especie de voracidad. Uno quisiera que el taller durara 3, 4 meses más, o bien estar con ellos en el día a día en su biblioteca como para acompañarlos, porque lamentablemente hay que reconocerlo, si esto no tiene continuidad, se va perdiendo. Tenemos bibliotecarios en San Luis que están tomando el taller por cuarta, quinta ocasión, porque nos dicen, es que si yo no lo practico, se me pierde. Pero también hay que reconocer que hay una estructura muy vertical en las bibliotecas. Entonces, si la instrucción no viene de arriba, difícilmente va a surgir de abajo. Es muy difícil. Allá en San Luis, por más que les decíamos, es que coloquen avisos, no hacían nada, hasta que el jefe estatal les dijo, vamos a colocarle 3, ¿verdad? Entonces los colocaron de asesoría en acceso a la información, pero no basta la oferta así, digamos, discursiva, es mejor la práctica, ¿no? Aunque no pongas letrero, la gente se va a enterar que tú estás dando. Realmente tienen un temor, una inseguridad, y es donde los órganos garantes deben entrar. No lo hemos conseguido todavía en otros estados. Aquí tenemos esa posibilidad de que se les dé como el respaldo técnico y hasta jurídico, decir, sí, es tu derecho, aquí pide esto, lo otro, etc. Y el otro gran eslabón es el que es posterior. Hemos encontrado una carencia de asesoría intelectual en distintas materias, todas las materias que pueden abarcar las solicitudes de información, porque la gente se encuentra con una respuesta y dice, y ya tengo la información, ya tengo la respuesta, funcionó, y el problema sigue ahí. Entonces, ¿qué necesitan? Una asesoría de alguien que tenga otra visión, y aquí la parte natural son las universidades, las instituciones de educación superior públicas, y también aquellas privadas con vocación social, que en el papel todas dicen hacer eso, pero en los hechos no se nota. Entonces, ¿cuántas carreras ofrece una universidad pública estatal? Pues empezando con Derecho, ¿no? que es el eje de todo esto, la carrera de Derecho. Bien, imaginemos a los coordinadores de esas carreras, a pasantes, a los mejores alumnos, a los de servicio social, haciendo una especie de buffet multidisciplinario, pero eslabonado con aquellos entes gubernamentales dedicados a proteger derechos ciudadanos, como Profeco, como la Conducef, como la CONAPRED, como todos estos órganos que se dedican a defender otros derechos, porque el derecho a la información por sí mismo no tiene mayor valor si no lo conectas con otros derechos, y los derechos que realmente le importan a la gente no es el acceso a la información, porque es un medio, le importa el derecho social, el derecho al apoyo económico, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la educación, el derecho a su libre sexualidad, en fin, son otros los derechos. Pero imagínate este buffet a través de convenios con universidades públicas y privadas, pero también encadenados con comisiones de derechos humanos, es decir, toda la estructura estatal que está enfocada nada más a defender los derechos humanos en distintas materias. Entonces ya te puede decir un coordinador de carrera, sí, mira, tú tienes que ir a la Conducef y ese documento tienes que presentarlo aquí y acullá. Es decir, es una tarea que rebasa a los órganos garantes de transparencia. Sin embargo, los implica, porque son ellos, no va a ser nadie más, que lo que produzca este pool
de asesoría gratuita. Esa es una característica. Tiene que ser una asesoría profesional y gratuita, porque estamos hablando de gente de bajos estratos sociales, ¿sí? Que no vamos a hacer un negocio cobrándoles una asesoría para que usen la información. Entonces, ese es un reto monumental que está ahí como una gran pieza del rompecabezas que todavía falta que alguien la ponga, ¿no? Y que entonces se detone un modelo estatal que sirva para que otros estados lo puedan mejorar, replicar, superar, ¿por qué no? Pero necesitamos dar ese paso, es decir, ir más allá de la solicitud, de la resolución, que entregues la información, las obligaciones de transparencia, los informes, y se acabó. No, esto tiene que permear a la sociedad de una manera integral, comprometida, para que realmente sea significativo. La experiencia internacional que dice en la materia, las leyes de esta naturaleza y otras que no se ejercen de una forma vital y profunda, se mueren, ¿sí? Laura Newman del Centro Carter lo ha afirmado. De las 70 leyes que había en 2008 en el mundo, solamente 5 eran funcionales. Solamente 5, ¿no? Y lo acaba de decir el IFAI en una reunión internacional, que si este derecho no se usa, se muere. Y es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente empieza a documentar el pesimismo. Hay estadísticas invisibles que muestran que hay usuarios frustrados en el acceso a la información que jamás desean volver a intentar usar este derecho, ¿sí? Porque naufragaron en el río de los cocodrilos, nadie los auxilió, se quedaron con expedientes, si bien les fue, que no entendían, que no sabían en qué usar, y realmente sus esfuerzos por cambiar una realidad social micro fracasaron, porque falta ese apoyo que los lleve a encontrarle una utilidad y sobre todo que sea factible, es decir, un puente, no solamente que los ayude a saltar la brecha digital, sino el río de los cocodrilos, es decir, cómo uso esta información para yo defender un abuso que alguien quiere cometer sobre mí, o cómo lograr un beneficio que aquel logró y yo no he logrado, ¿sí? Un crédito de Infonavit, un crédito para mi tractor, una beca para mis hijos, una beca acá, un préstamo, etcétera, para empezar mi changarro, en fin, muchas cosas, ¿no? Cosas que nosotros podríamos resolver de otra manera. Me refiero a la gente que vive en grandes ciudades, capitales, en fin. Pero te pongo un ejemplo de una bibliotecaria poblana. Cuando ella hace su solicitud, no nos enteramos hasta al final cuando tuvo el resultado. Ella quiso ayudar a una amiga cuya hija necesitaba atención psicológica urgente en un pueblo en un municipio pequeño de Puebla, ¿sí? Entonces su solicitud la dirige al Instituto Estatal de la Mujer, preguntando eso. El instituto le responde de una manera maravillosa. Hay respuestas maravillosas, así que hay que ponerlas en un cuadro. Esta fue una de ellas, el Instituto Estatal de la Mujer de Puebla, hace 2 años. Le dice, mira, todo esto es nuestro catálogo de servicios, incluso para varones, ¿verdad? Todo es gratuito. Lamentablemente todo es aquí en Puebla, en el pueblo de Zaragoza, en la capital. Y sí, efectivamente, tenemos servicio de asesoría profesional gratuita en psicología, ¿sí? Te hemos agendado una cita, confírmala y que venga la persona. Entonces, ella no lo creía, ¿verdad? Entonces, como bibliotecaria, imagínate, va y le dice a su vecina, oye amiga, ya te conseguí la asesoría gratuita en psicología profesional, nada más tenemos que ir a Puebla cada semana a que nos la brinden. Vamos, son cosas que le marcan, no el día, le marcan la vida a las personas, ¿no? Hay casos donde reos han obtenido la libertad usando este derecho, ¿no? Entonces de ahí tú puedes encontrar una diversidad tan grande que difícilmente habrá políticas públicas que lleguen a beneficiar, ¿no? Aquí la población es el que marca su agenda y dice, yo quiero transporte urbano y me voy sobre transporte, vialidad, pavimentación, alumbrado, drenaje, educación, servicios, becas, prestaciones, apoyo. Ellos marcan la agenda, ¿sí? No te diré que en todos los casos terminan en éxito, no, tampoco, ¿sí? Pero logran avances y en varios casos logran alcanzar lo que se proponen. Entonces, cuando alguien es testigo de eso, no puede permanecer impávido o indiferente ante el potencial que tiene este derecho, que lo tenemos subutilizado, muy politizado, muy burocratizado, y finalmente si no prenden esfuerzos, no decimos el de nosotros, sino esfuerzos que trabajen de la base, esto finalmente va a ser un derecho como es ahorita, para la élite.
de privilegiados, nada más.